Yo creo que en este momento hablar de orientación vocacional por sí sola no genera placer. Pero les aseguro que si empiezan a investigar cuál es su vocación, el placer va a ser muchísimo. Y estábamos hablando ahorita, fuera de cámaras, cómo de repente se toman las decisiones y por qué es importante la orientación vocacional. Porque muchas veces uno empieza a ceder ante las presiones sociales o ante las presiones de amistad o ante las presiones de uno mismo, ante lo que realmente quiere hacer. Y a partir de ahí tomamos decisiones que en ese momento no nos damos cuenta, pero probablemente después consideramos equivocadas. El problema no es si son equivocadas o no. Yo de verdad hoy en mi vida pienso que no hay decisiones correctas ni acertadas, ni hay decisiones equivocadas. Y siempre lo digo así. Hay decisiones que te acercan a tus objetivos y decisiones que te alejan de tus objetivos. Pero todo aquello que no te acerca a tu objetivo tiene forzosamente que transformarse en aprendizaje. Pero muchas veces nosotros tomamos una decisión y ya, nos quedamos con ella. Como ya la tomamos y como somos muy responsables de nuestras decisiones, nos aguantamos, por decirlo de alguna manera. Pero hablábamos precisamente de cómo hay estudiantes, sobre todo, en un momento en el que pasas, por ejemplo, de la preparatoria a la universidad, y más allá de que hayas estudiado una área específica en la que te quieras especializar, llegas a tomar una decisión como voy a estudiar otra carrera. ¿Por qué? Porque la universidad en la que existe la carrera que yo realmente quiero está muy lejos, o mis amigos se van a quedar en esta otra universidad, entonces acá voy a estudiar lo que hay en lugar de hacer lo que quiero. En fin, tomas una decisión en la que estás poniendo, si le pones a pensar, es muy fácil hablar, quizá después de haber tenido ciertas experiencias, pero cuando no las has tenido, yo te recomendaría que te sientes un momento, cierres los ojos y pienses si lo que estás haciendo es realmente lo que quieres. Sobre todo me refiero si estás en la edad de tomar una decisión de qué carrera estudiar. Y si eres más grande, si tienes otras necesidades, si ya estudiaste una carrera pero te sientes insatisfecho, igual tómate ese momento para pensar realmente lo que quieres hacer. Y una vez que lo hayas pensado, no te quedes con ese pensamiento, empieza a platicar con personas. A mí siempre me dijeron, si quieres estudiar algo, platica con personas que se dediquen a eso. Y sí te sirve, pero tampoco te define nada. Porque cualquier persona con la que platiques o comentes sobre algún tema específico, tampoco te va a decir qué es lo que tú quieres hacer. Te pueden decir qué tienes que hacer, lo cual tampoco es bueno, porque ninguno tenemos que hacer nada. Es más, en el momento en que empezamos a pensar que lo tenemos que hacer, ya no lo estamos disfrutando. Por el contrario, si estás en tu vocación, si descubres lo que quieres ser o hacer, empiezas a sentir bien con lo que haces y empiezas a dejar de tener que hacerlo y simplemente comienzas a hacerlo. Algo que yo he descubierto, que puedo definirlo en 3 puntos, a través de haber tomado estos tests que les comento, que me abrieron otra perspectiva de mi propia vida. Una, es que el desarrollar un talento, porque tú puedes desarrollar tu talento, pero ese desarrollo puede hacerse de manera correcta o incorrecta. ¿Ya qué me refiero con esto? Que si tú no le das la importancia que se requiere a ese talento, lo dije hace un momento, se queda en un hobby y desarrollas otras partes de tu ser que no son tan talentosas. Y aquí quiero enfatizar nuevamente, porque a mí sí me interesa que quede claro que porque tengas algo más talentoso que otra cosa, o tengas un talento más grande que otro, no quiere decir que en el que eres menos talentoso sea algo malo. Todos somos así. Todos los seres humanos tenemos muchísimos talentos, pero somos
buenos o más buenos para algo. Entonces, cuando tú descubres eso precisamente para lo que eres buenísimo, tienes dos maneras de desarrollarlo: al 100% o como un hobby. Y cuando empiezas a desarrollar como un hobby, te estás enfocando probablemente en algo que no haces tan bien. Espero que haya quedado ese punto, que haya quedado claro ese punto. Segundo, es que no es necesario que todos seamos buenos para todo. Tendemos a sentirnos desde la primaria, porque la primaria de eso se trata, de sacar calificaciones. Y desgraciadamente sí hay quienes sacan mejores calificaciones que otros. Pero ¿qué pasa con los que sacan calificaciones más bajas? Ellos mismos empiezan a sentir la presión. Ellos mismos, mejor digo, yo en ese momento sentía presión, porque me consideraba un mal estudiante. Y al considerarme un mal estudiante estaba haciendo cosas que no debía hacer. Y empiezas a relacionarlo con temas mucho más fuertes, como el ser mal hijo. Porque ser buen estudiante forma parte del ser un buen miembro de tu familia como hijo. Entonces yo sí, no le puedo decir que sufría, pero sí me sentía yo a disgusto, sentía molestia por no sacar iguales calificaciones que otras personas. Y que de alguna manera sí los admiraba, y que me hubiera gustado ser como ellos, pero no sabía cómo. Hoy, pues me queda claro que cada quien tiene talentos diferentes. Me hubiera encantado saber eso cuando estaba en primaria. Que todos tenemos habilidades y talentos diferentes, y que lo único que tenía que hacer era desarrollarlos, sin preocuparme por aquello que no tenía tan desarrollado. No todos somos buenos para matemáticas, ya lo dije. No todos somos buenos para memorizar, porque también es otra cosa. Y de verdad, jamás estaría yo en contra de la educación primaria, secundaria, preparatoria y universitaria. No, para nada. Todo lo contrario. Y eso es necesario. Es algo que tiene que llevarse a cabo en la vida de cualquier ser humano en la medida de lo posible. Te genera otra perspectiva del mundo, de la vida en sí. Te empieza a transformar en otra persona. Yo no digo que estudiar sea malo. Lo que digo es que a veces le damos demasiada importancia a lo que representa estudiar. Porque estudiar es aprender. Y aprender aprendes todos los días. Un niño no va a la escuela de los 2 meses, desde que nace hasta, ¿qué quieren? 3 o 4 años. Pero lo que aprende en esos 2 o 3 años es muchísimo. Y no necesito de una escuela. En la escuela le van a enseñar otras cosas. Pero a lo que me refiero con todo esto es que no es necesario darle tanta importancia a las calificaciones. Porque el tercer punto que yo descubrí a partir de todo esto es: ser un buen estudiante o mal estudiante no garantiza el éxito profesional de nadie. Ser un buen estudiante o un mal estudiante no garantiza el éxito profesional de ninguna persona. Y mucho menos en estas épocas. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco que no importa qué estudies o qué hagas, te va a ir bien o mal dependiendo de lo que el destino quiera. No, para nada. Yo estoy hablando que un buen estudiante o mal estudiante, y hablo también desde los parámetros propios de las escuelas y los maestros y los padres de familia, porque para mí no hay buenos ni malos estudiantes. Pero para términos prácticos, un buen estudiante o un mal estudiante tienen que descubrir cuál es su vocación. Y a partir de ese descubrimiento, empezar a actuar en consecuencia. No puedes permitirte o darte el lujo de saber que eres bueno para algo y simplemente porque no es correcto, dependiendo de cualquier persona, no lo lleves a cabo. Tienes que desarrollar eso. Eso es una necesidad imperiosa. Y mira, y curiosamente, investigando sobre todo esto de orientación vocacional, encontré un artículo que se llama Grandes genios que fueron malos estudiantes. Insisto, no tiene nada que ver con ir a la escuela. No es eso. En este caso son personas, y los conocen a todos, seguro, eso es un hecho,
y se los digo ya mejor rápidamente. Uno fue Albert Einstein, a quien uno de sus maestros tuvo en su momento la necesidad de decir que ese chico, Albert Einstein, no iba a llegar a ningún lado. Imagínate. Solo porque era un niño que era muy lento para tomar decisiones, que meditaba mucho sus respuestas, o que se tomaba el tiempo que él consideraba necesario para llegar al objetivo y al resultado que él quería. Pero por eso un maestro decidió que no llegaría a ningún sitio. Y conste que, insisto, no estoy hablando del sistema educativo. Estoy hablando de cómo las personas toman ese sistema educativo para plasmar sus propias ideas. Pero igual, cada estudiante tiene sus propias ideas de cómo tiene que ser la vida. Otro, Charles Darwin. Se consideraba debajo del estándar común de inteligencia. Yo me pregunto en este momento, ¿cuál es el estándar común de inteligencia? ¿En qué lo miden? Y menos cómo lo medían hace un siglo y medio, ¿no? Basándose en lo que otros sabían. En fin. Pero bueno, Charles Darwin tampoco fue considerado. Él también, el naturalista más reconocido en la historia de la humanidad, creador de la teoría de la... Ay, llevo aquí por andar de hablador y hasta se me olvidó. La teoría de la evolución basada en la selección natural. Ah, sí me lo sabía, no es que no me acordaba. Otro, Tomás Alva Edison. Lo sacaron de la escuela porque no aprendía. Imagínate, Tomás Alva Edison tiene más de 1000 patentes registradas. ¿Te imaginas lo que es eso? Inventar 1000 cosas diferentes para alguien que no aprendía. O no, más bien, no estaría planteado así. Alguien que no aprendía es capaz de crear 1000 inventos a lo largo de su vida. También quiero decir, la creación de esos 1000 inventos le llevó muchísimo trabajo. Muchas veces pensamos que si nos salimos de la escuela, porque también es otra parte de lo que somos como aprendices, me salgo de la escuela porque aquí no aprendo nada. Ok, eso es decisión personal. Yo no lo recomendaría jamás, porque la escuela a final de cuentas te aporta muchísimo. Pero si llegaras a hacer eso, cualquiera de nosotros llegara a hacerlo, o lo llegamos a hacer, sabemos que lo que viene a continuación es muchísimo trabajo, porque nada es gratis. Una cosa es estudiar, otra cosa es trabajar, y otra muy diferente, desarrollar tus talentos. Y a partir de ese desarrollo, empezar a crecer como personas. Y por último, Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, imagínense, yo creo que es el más prolífico compositor italiano de ópera en la historia de la humanidad también. Y él no fue admitido en la escuela, primero por su edad, ya era muy grande, y segundo por la mala postura de sus manos al tocar. O sea, de acuerdo a sus maestros, esta persona que no tocaba bien el piano, pues no iba a hacer nada. Sin embargo, se convirtió en el más prolífico de los compositores de ópera. Ahora, algo que interesante para mí, que descubrí también, me di cuenta, llegué a esa conclusión, es a partir del significado de orientación vocacional, que son dos palabras de origen latino, que son orientis y vocatio. Orientación vocacional, orientación de orientis, vocacional, vocatio. Y curiosamente, vocatio se interpreta como el llamado interno. Pero además, la vocación, al ser el llamado interno, es algo que jamás va a nacer fuera de nuestro ser. Nadie nos va a inculcar una vocación. Nadie nos va a decir para qué somos buenos. Eso es algo que nosotros sabemos dentro de nosotros mismos. Y por otro lado está orientación, orientis, que curiosamente, orientis viene del verbo oriri, que significa nacer. Mucha gente se puede preguntar, ¿qué tiene que ver llamado interno con nacer? Pues tiene que ver todo. Primero les voy a explicar que orientis, la palabra se origina por el oriente. El oriente, que es donde nace el sol todas las mañanas. Y a partir de ese nacimiento es donde nuestros antepasados se orientaban para saber hacia dónde se dirigían. A mí una analogía que me gusta hacer con esto es, imagínate
El nacer del llamado interno. Y relacionándolo con lo que pasaba en el pasado, es pensar que tomaban las personas los recursos que ya existían, lo que estaba en el entorno, lo que tenían al alcance de sus manos, insisto, lo que ya existía para tomar una decisión. Y a partir de esa decisión, caminar en la dirección que tenían o querían caminar. Entonces, para mí tiene mucho sentido la frase orientación vocacional. Y también, por lo mismo que es orientación vocacional y que es personal y nace dentro de nosotros, es importante tener en cuenta que nuestras propias decisiones son las que nos acercan o nos alejan de nuestros objetivos. Nunca nadie que tome una decisión por nosotros va realmente a ser responsable de lo que pase con nosotros mismos. Y pues ya casi para terminar, la pregunta más importante para definir esto de la orientación vocacional es quiénes somos. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Y también es importante decir que solo respondiendo a esta pregunta vamos a obtener esas respuestas. ¿A dónde vamos? ¿Y qué queremos ser? Una vez que respondes quién eres, también te puedes preguntar, digo, porque no lo vamos a responder en este momento, es algo también personal que se puede responder basándote en especialistas o tomando un test. Hay muchos tests en el mercado, hay unos mejores que otros, pero a final de cuentas tú vas a investigar de acuerdo a tus propias necesidades y tus propias ganas de querer saber quién eres. Para mí es importante también decir, la vocación es única, está dentro de nosotros, no la absorbes del entorno, no es algo que aprendes, no es algo que nadie te va a compartir, te va a comunicar o te va a inculcar. La vocación ya está adentro y tienes que desarrollarla. Y es importante también decir o tomar en cuenta que hay varios potenciales. El ser humano tiene potenciales. Todos tenemos potenciales, todos son diferentes, pero al final de cuentas tenemos estos potenciales, que son el racional, el emocional, el motriz, el instintivo. Y todos estos potenciales nos dan ciertas características, pero también nos dan ciertas limitantes. Por ende, tienes que saber en qué eres mejor, en el potencial racional, en el emocional, en el motriz o en el instintivo, para también tomar una decisión. ¿Qué son los potenciales? Pues finalmente los potenciales son, como ya dije, son estas habilidades que tienes, pero no son únicas, no es una habilidad. El potencial instintivo no es solo potencial instintivo como una sola cosa. En el potencial instintivo está implicado el cómo ves, tu facilidad para hablar, tu facilidad para escuchar, tu facilidad para sentir y recibir las cosas. No todos somos iguales para eso. Y siempre pongo un ejemplo. Alguien quiere ser piloto aviador, pero si tiene mala vista no va a poder ser piloto aviador. Entonces, eso, aunque sea parte de su vocación, o qué tanto es su vocación, o qué tanto son ganas simplemente de serlo. En fin, lo que tenemos que hacer siempre con nuestro desarrollo como personas es detectar las fortalezas de nuestro ser, y eso va a definir nuestra vocación. No sé cuánto tiempo nos queda. 4 minutos. Muchas gracias. Es que hacer tu diálogo. Y es importante descubrir nuestros potenciales. ¿Cuáles son nuestros más grandes potenciales? Insisto, todos tenemos todos los potenciales, pero unos más desarrollados que otros. El descubrir los más desarrollados, lo primero que tenemos que hacer es eso, identificarlos. Una vez que ya los tenemos identificados, por obligación, tenemos que llevarlos a la práctica. Y por último, ya me hice bolas. Primero es identificarlos, luego hay que desarrollarlos y por último llevarlos a la práctica. Eso sí. Y eso es muy simple. Y de verdad, piensen en eso. Descubrir para qué soy bueno, desarrollarlo, porque no es, eres bueno para algo en una medida. Pero si eres bueno para algo, también quiere decir que eso es lo que más puedes llegar a desarrollar. Lo que más grande te puede hacer como persona. Entonces, una vez que lo desarrollas, lo haces crecer, lo haces más grande dentro de ti y con él tú también vas creciendo, y entonces lo pones a la práctica. Empiezas a dedicarte a eso, que es lo
que más puedes hacer, por decirlo de alguna manera. Pero en ese momento vas a descubrir que además de ser lo que más puedes hacer, es lo que más te gusta hacer. Y es en ese momento también cuando descubres lo que es la realización. Y la realización es un término ligado con la realidad, que significa ser plenamente lo que se debe ser. Tú cuando naces, en ese momento, ya debes ser alguien, ya debes ser algo. Solo tienes que descubrirlo. Entonces la realización es cuando lo llevas a cabo y te das cuenta de que estás siendo lo que debes ser. Y el camino de la realización es muy sencilla. Ya lo dije. Se puede decir, parafraseándola, sería descubrir la vocación primero, asumir la vocación e implementarla. El hecho de no llevar a cabo este proceso invariablemente termina en frustración. Yo creo que es un tema que todos conocemos, que todos hemos experimentado. La frustración por sentirnos haciendo algo que no podemos hacer o que no queremos hacer. Y al final de cuentas, todo relacionado con el descubrimiento o no descubrimiento de tu vocación. Y siempre será importante como ser humano sentirte realizado, porque esa también es la única manera de poder aportar y de poder contribuir a la sociedad. Repito, la realización es lo que nos permite ser productivos y aportar a la sociedad. Y también otra cosa que siempre anteponemos o que va junto con esta cuestión de la vocación es pensar en el éxito. Y el éxito también es una palabra que puede tener un solo significado, pero cada quien lo interpreta como quiere. Porque el éxito no está basado en los demás. El éxito está basado única y exclusivamente en la satisfacción que sientes si recibes al llevar a cabo cualquier actividad, cualquier carrera o cualquier profesión. Eso es éxito. Pero insisto, es personal. Nunca pongas tu éxito en manos de los demás, porque invariablemente te vas a encontrar miles de opiniones y desgraciadamente terminamos dándole más importancia a las opiniones que son negativas, aunque las positivas sean mucho más. Y bueno, pues por lo pronto esto es lo que yo les vine a platicar. Quiero agradecerles que hayan compartido conmigo este momento. Y pues no me queda más que invitarlos a que nos veamos aquí la próxima semana a las 4 de la tarde en Placer que Inspira. Por lo pronto, y a nombre de Verónica Olicón, me despido y nuevamente les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado. Muy buenas tardes.